jóvenes, ¿cómo están? Vamos a comenzar el estudio de esta materia que es física del curso sexto de secundaria y continuando siempre con nuestras cartillas que el ministerio nos ha brindado, ¿no? Vamos a contribuir a eso también con nuestros conocimientos. Como nosotros sabemos, estamos dirigiéndonos a la página número 35. Vamos a buscar en nuestras cartillas y ahí tenemos, ¿no? Que es el estudio de la fuerza, ¿no? Ahí estamos viendo un cubo que tiene una masa determinada y obviamente una fuerza en base a la gravedad, ¿no? Eso es lo que nos interviene las leyes de Newton, ¿no? Cuando interviene la gravedad con una masa y eso nos da una fuerza, ¿no? Un peso. Entonces, ese peso se va en base a la gravedad, ¿no? Hay otra tercera ley también que nos habla acerca de la acción y reacción de Isaac Newton, que nos habla en nuestra vida cotidiana también, ¿no? A cualquier acción que haga alguien, nosotros vamos a tener una reacción, ¿no? Entonces es la misma, pero está hablando acerca de los objetos en los que estamos aplicando nosotros alguna fuerza, ¿no? Vamos a buscar en nuestras cartillas también y a continuar los conocimientos que ya previamente habíamos visto en las anteriores clases, ¿no? Bueno, vamos a hacer el análisis de esta pequeña imagen donde nos va a explicar un poco lo que es la reacción ante una acción, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a alguien que está pateando un balón, un balón que estaba estático y posteriormente ha optado con una fuerza y eso provoca que el balón tenga una reacción, ¿no? Una reacción y por causa de la gravedad también el balón va a caer y se va a detener a una velocidad final, ¿no? Que va a ser cero. Todo esto nosotros podemos analizarlo, verlo en diferentes eventos de la vida cotidiana. Algo que estaba estático está teniendo con un golpe con otro objeto, entonces eso genera un movimiento, ¿no? A eso se les refiere acción y reacción. Bueno, es muy interesante este análisis, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice ahí? ¿No? Justamente habla acerca de estática, ¿no? Cuando los cuerpos en contacto se encuentran en reposo y para reponer ese estado se requiere una fuerza que supere la fuerza de rozamiento. Bueno, cinético también nos habla que cuando las superficies de contacto están en desplazamiento una con respecto a otra, ¿no? Entonces, a dos objetos que están en movimiento nos está refiriendo esta cinemática, ¿no? Una cinética, perdón. Bueno, continuamos. Vamos a estudiar ahora el coeficiente de rozamiento. El coeficiente de rozamiento vincula la oposición al desplazamiento que ofrece la superficie de dos cuerpos o contactos según la intensidad del apoyo mutuo que experimentan, ¿no? Como podemos ver hay una fórmula, F sub R significa que es una fuerza de fricción y ahí tenemos una U que es el coeficiente de rozamiento y posteriormente una fuerza, ¿no? Que es N, que es Newton, que es algo normal, que es una fuerza normal, por si acaso. Vamos a estudiar la fuerza normal y esto es muy importante que ustedes entiendan. Ya, aquí vamos a hacer el análisis de cada uno de ellos, de las figuras que tenemos acá. La fuerza que tiene este pequeño cuadrado, que está apoyado sobre una base, ¿qué fuerzas intervienen? Bueno, en este caso está interviniendo
un peso. Un peso que está representado en newton, ¿no? Recordemos que el peso es aquel que interviene con una masa multiplicado con una gravedad, nos da un peso, ¿no? Una cosa es diferente que es masa y otra cosa es peso, ¿no? Analizaremos la otra figura donde estamos estudiando que está viendo dos fuerzas, ¿no? Una fuerza que tenemos en color verde, que es una flecha, es una fuerza, y en sentido contrario tenemos un celeste, ¿no? Que esta es la fuerza de rozamiento que estamos arrastrando, ¿no? A esto podemos poner un ejemplo que una persona está queriendo arrastrar un saquillo de arroz, digamos. Entonces interviene una fuerza, está jalando esa persona, es color verde, pero se está arrastrando. Ese arrastre se lo llama una fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, ¿ya? Fuerza de fricción. Entonces, ese movimiento, eso es lo que estamos haciendo, es el análisis lógico de lo que estamos obteniendo en este problema de la vida cotidiana. En la otra figura tenemos la fuerza normal, que es color rojo, una flecha. Fuerza que se está aplicando es color verde. Peso color verde. Y celeste la fuerza de fricción, ¿no? Entonces aquí nos dice la fuerza aplicada es contraria a la fuerza de fricción, ¿ya? Entonces eso va en sentido contrario, tanto la fuerza que estamos aplicando contra la fuerza de fricción. Entonces ahí nos está dando una pequeña fórmula que la sumatoria de las fuerzas al centro menos la fuerza de sumatoria hacia afuera nos da una masa por aceleración. La aceleración centrípeta, como podemos ver acá, está representando por una letra A sub C, aceleración centrípeta, que interviene lo que es la velocidad, la radio también, ¿no? Entonces ahí también podemos ver que ante cualquier objeto que tengamos siempre va a haber una aceleración constante o una aceleración centrípeta, ¿no? Esa aceleración es algo que va en contra de la fuerza que estamos realizando, ¿no? Si se está realizando al lado izquierdo, cómo estamos jalando nosotros, qué aceleración se está generando, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en la aceleración centrípeta la fórmula que nos dice aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado sobre radio, ¿no? Entonces, por ende, A sub C, que es aceleración centrípeta, es igual al peso al cuadrado por la radio. Bueno, la fuerza también nos dice que está representado por la masa por la aceleración. También tenemos la fuerza centrípeta, que es la masa por la velocidad al cuadrado sobre radio. Exactamente. Así, por ejemplo, vamos a analizar el ejemplo 1, donde nos dice determinar el valor de la aceleración si la fuerza para un cuerpo de 45 newton y tiene una masa de 2 kilogramos, sabiendo que la constante de rozamiento es 0,2, ¿no? Hay que aclarar algo. Cuando hablamos de fuerza, la fuerza está representada por una N que es Newton, ¿ya? En honor a este físico matemático que ya habíamos estudiado, que es Isaac Newton. Entonces, cuando nosotros lanzamos qué sé yo, un golpe a la pared, estamos aplicando nosotros una fuerza en Newton. Cuando estamos cargando un objeto, estamos empujando, estamos aplicando fuerzas en Newton. Ya todo eso se está representado por newtons, ¿ya? Cada una de las unidades de medida, tanto
tanto la aceleración, la distancia, la velocidad, el tiempo, la masa, peso, gravedad, todos tienen sus unidades de medida, ¿no? Que están representadas por cada uno de ellos, tanto en metros, metros sobre segundos, en segundos, kilómetros, kilogramos y etcétera, ¿no? En este caso el ejemplo nos dice que pongan como datos, dice, la fuerza, ¿cuántos? 45 newton. La masa es 2 kilogramos, dice, ¿no? En este caso se han equivocado, quizás han puesto 20 kilogramos, es 2 kilogramos. También tenemos el coeficiente de rozamiento que es 0,2. ¿Y qué es lo que tenemos que buscar? Es la aceleración, por eso está poniendo en esa incógnita. Ahí tenemos en la figura que hay dos fuerzas que se está aplicando, ¿no? La fuerza en la flecha azul y bueno, también la aceleración que está aplicándolo en el mismo sentido. Representados en esta cruz tenemos que para el lado izquierdo, medio color naranja, fuerza que está aplicándose. En color rojo sería la fuerza de fricción que está en desaceleración, el peso y la fuerza normal también. Entonces, calculando el peso es igual a masa por la gravedad, ¿no? Entonces, nosotros vamos a reemplazar. ¿Cuánto nos dijo que era la masa? La masa era 2 kilogramos, ¿no? No es 20, se equivocaron allá arriba. Entonces, vamos a reemplazar estos 2 kilogramos. Vamos a multiplicarlo por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Este es un dato universal del sistema internacional de que la gravedad de nuestro planeta es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Obviamente que la gravedad no es lo mismo que en diferentes regiones, ¿no? Por ejemplo, en el polo norte o en el polo sur, la gravedad varía también. Entonces, multiplicando esto tenemos 19,6 newton. Esto lo vamos a reemplazar para poder hallar la aceleración. Entonces vamos para acá arriba, donde nos está diciendo que tenemos que hallar la sumatoria de la fuerza, que es igual a masa por la aceleración. Entonces tenemos en el eje X la fuerza menos la fuerza de fricción. Esto es igual a la masa por la aceleración. Entonces en el eje Y tenemos Newton menos peso es igual a 0, en base a la cruz que hemos diseñado nosotros ahí. Newton está de color verde y peso está con color negro, ¿no? Entonces, en el eje X tenemos la fuerza menos fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración. Reemplazando estos datos tenemos fuerza es igual a mu por newton igual a masa por la aceleración. Entonces vamos a reemplazar y vamos a despejar lo que es aceleración, ¿no? Aceleración, una vez despejado, como podemos ahí ver la fórmula, una vez despejado que la masa pasa a dividir, entonces vamos a reemplazar nuestros datos, ¿no? Entonces la fuerza, ¿cuánto nos ha dicho? ¿Cuánto era? Vamos a ver los datos que nos decía que era 45 newton. Vamos a reemplazar, en vez de F, nosotros ponemos 45 newton. Ahí tenemos en los datos, tenemos 45 newton, ¿no? Menos el coeficiente de rozamiento. El coeficiente de rozamiento ya nos había dado que era 0,2, ¿no? Entonces esos datos vamos a reemplazar nosotros acá a la fórmula y vamos a multiplicar por newton, ¿no? Que es el dato que nosotros hemos obtenido. Entonces hace unos instantes hemos obtenido este dato.
que el valor, aquí tenemos justamente que es 19,6 newton, ¿no? Entonces eso reemplazamos en la fórmula, 19,6 newton, y la masa que ya nos había dado, que era 20 kilogramos, ¿no? Aquí está poniendo como 20 kilogramos, según el texto. Bueno, aunque ahí hay una observación, nos ha dado 2 kilogramos, no era 20, ¿no? Entonces, bueno, en este caso vamos a hacerlo con este valor de 20 kilogramos. Hacemos la resta, la multiplicación, en este caso 0,2 por 19,6 newton, y todo eso vamos a restarlo con 45 con newton, nos da 41,2 newton. Y todo esto, 41,2 dividido entre 20 kilogramos sería 2,06. Reemplazando, newton es metros sobre segundo al cuadrado, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, entonces kilogramos con kilogramos se va y queda solamente metros sobre segundo al cuadrado. Y esto entonces es aceleraciones 2,06 metros sobre segundo al cuadrado. Para el ejemplo 2, bueno, en este ejemplo 2 vamos a aplicar nosotros también los mismos conocimientos que nos está brindando acá. Entonces, también tenemos acá como tarea ya la resolución de algunas definiciones, y ustedes tienen que responder entre falso y verdadero cada una de las siguientes preguntas, y si hay alguna pregunta también de desarrollo, pueden ustedes resolverlo, ¿no? Entonces también tenemos problemas propuestos, y esa es la tarea para esta semana, por si acaso, ¿no? Ya estamos adelantándoles, avisándoles que esta tarea tienen que presentarlo para esta semana. Yo sé que van a poderlo entender, pero no está de más también que ahora les demos una pequeña explicación sobre el ejemplo número 2, que nos dice, ahí vamos a hacer una pequeña lectura. En este ejercicio nos dice que se quiere trasladar un auto con una masa de 4 kilogramos, con una rampa que tiene 30 grados de inclinación, para que suba una pendiente que tiene una fuerza de 24 newton y coeficiente de rozamiento de 0,5, ¿no? Entonces, ¿qué aceleración alcanza? Nos dice. Ya indicándonos como datos, dice masa tiene 4 kilogramos, fuerza 24 newton, ángulo de 30 grados y coeficiente de rozamiento 0,5, ¿no? Entonces tenemos que hacer nosotros esta gráfica para poder entender la resolución de este problema. Donde tenemos ahí un objeto cuadrado que está subiendo una inclinación, ¿no? También nos está mostrando que el peso que está de color celeste, esa flecha, va hacia siempre en sentido hacia a favor de la gravedad, ¿no? Generando así de manera perpendicular los datos de X y Y la fuerza, la tensión que está teniendo, y etcétera, ¿no? Como podemos ver, ahí tenemos un peso de 39,2 newton, ¿no? De cómo hallado eso es la multiplicación de 4 kilogramos por 9,8, como hemos visto, ¿no? Continuando, tenemos también que hallar ahora lo que es el peso, ¿no? El peso, pero en base al ángulo que se está determinando. En este podemos utilizar tanto seno o coseno, dependiendo también cuál es la figura, ¿no? En este caso tenemos esta figura donde hacia la izquierda tenemos la fuerza de rozamiento y para abajo tenemos el peso, y aplicando el ángulo perpendicular por paralelismo, entonces tenemos nosotros que ángulo de 30 grados también es esta parte, ¿no? Entonces vamos a aplicar la ley de seno. En vez de ponerle la gravedad, nosotros vamos a poner seno de alfa, ¿ya? Entonces con eso vamos a encontrar nosotros el peso que permite este cuerpo que está en este plano inclinado, ¿no? Tenemos peso por seno de alfa. Muy bien, ahí estamos.
Obviamente que el peso también nos está indicando para abajo, ¿no? Multiplicamos el peso que habíamos hallado anteriormente, 39.2 newton, por seno de, y ahí ponemos el ángulo que ya nos había indicado. Ángulo está inclinado a 30 grados sexagesimales, ¿no? Entonces hacemos la multiplicación y nos sale 19,6 newton. Ahora bien, vamos a aplicar también la segunda ley de Newton en esta fórmula que dice fuerza es igual a masa por la aceleración, pero vamos a reemplazar, vamos a despejar aceleración. Despejamos y aplicamos en esta misma lo que es la fuerza de fricción y la fuerza que se está emitiendo para poder resolver el ejercicio, y el peso también que está interviniendo, ¿no? Entonces ahí estamos, colocamos Newton menos peso coseno de alfa es igual a 0, ¿no? Entonces nosotros vamos a despejar Newton, donde todo lo demás, que es menos peso por coseno de alfa, pasa al otro miembro. Recordemos que alfa es 30 grados. Y bueno, ya Newton, el peso 39.2 que habíamos hallado anteriormente, colocamos aquí también, en vez del peso, la fórmula. Ya tenemos también coseno de 30 grados y la multiplicación de esta misma es 0,86. 0,86 por 39.2 nos da 33,7 newton, y con eso hemos hallado el valor normal, ¿no? El valor normal. Ahora, para poder hallar la fuerza de fricción que está habiendo en este objeto, en este plano inclinado, pues multiplicamos el coeficiente de rozamiento, que es 0,5. Este 0,5 vamos a multiplicar por la fuerza normal. Ahí tenemos la fuerza normal que habíamos hallado anteriormente, 33,7. Y esta multiplicación que nos da 16,85 newtons. Ahora bien, este resultado de fuerza de fricción reemplazamos en la fórmula general que habíamos hallado anteriormente, que está ahí enmarcado. Entonces ponemos, en vez de fuerza, vamos a poner 240 newton, en vez del peso en el eje X tenemos 19,6 newton, menos la fuerza de fricción que ya habíamos hallado, 16,85 newtons. Todo eso sobre los 4 kilogramos que intervienen en esa masa, ¿no? Entonces hacemos operaciones y nos sale 203,55 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, jóvenes, es así que estamos nosotros representando todas estas resoluciones, estamos haciendo este análisis para que podamos comprender cómo es este estudio de la dinámica, porque ya esto es parte de la dinámica. Y bueno, pedirles a ustedes que puedan responder estas preguntas que ya nos está planteando en la cartilla, y también resolver los problemas propuestos. Yo creo que posteriormente en las demás clases vamos a hacer un análisis retrospectivo en base a lo que nos está faltando en conocimiento, ¿no? Para poder entender más esto del estudio de física, del tema de dinámica, ¿no? Entonces, para todos, animarles a que hagan los trabajos, por favor, las prácticas, ya que con eso vamos a nosotros a darles notas para este trimestre, ¿no? Entonces, y si tienen dudas, hablen, díganlo, pregunten, y así vamos a llevar muy bien nosotros este estudio de esta materia que es física. Muchas gracias a todos. Chao.